Pues muy buenas tardes o tarde-noches. Un día de tanto frío, la verdad que hayáis venido, se agradece muchísimo. Veo bastantes caras conocidas y gente que no, afortunadamente también. Muchas gracias de parte del Ateneo Navarro, que es quien organiza esto, ¿de acuerdo? Después de 6 años que he estado aquí, este es mi último acto como vocal de promoción de la juventud, como ex vocal de promoción de la juventud, y que ahora te toca a ti, ¿vale? Espero que sigas con esto los días de Darwin porque merece la pena. Gracias también al Planetario de Pamplona, porque bueno, nos acogen siempre de maravilla, nos tratan muy bien, nos dan la oportunidad de una sala como esta, con unos medios como estos, que la verdad no se consiguen todos los días. Y desde luego a toda la gente que, bueno, que además de venir ha ayudado a difundir, se ha traído del cuello a unos cuantos amigos o familiares o lo que sea, porque, bueno, al final esto es lo que merece la pena, ¿no? Que funcione. Por cierto, que aunque esto no va a quedar retransmitido en streaming en directo, sí que pretendemos que quede como vídeo, que luego se pueda difundir, así que estad un poco atentos a la página del Ateneo, a su Facebook o redes sociales, porque probablemente de aquí a unos cuantos días tengáis algo para esa persona que le habéis dicho que viniera y no quiso venir, pues tenga la oportunidad de escucharlo, ¿de acuerdo? Hoy es la tercera edición que hacemos aquí del Día de Darwin, ¿de acuerdo? El Día de Darwin es un movimiento que se está realizando a nivel internacional. Normalmente el Día de Darwin es realmente el 12 de febrero, que es la fecha de su nacimiento, y que pretende favorecer el pensamiento crítico y la ciencia para favorecer la educación de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Aquí, tanto el Ateneo, que hizo un posicionamiento fuerte en esto del pensamiento crítico, y el Planetario, que bueno, siempre lo ha hecho, ¿no? Históricamente, decidimos que merecía la pena participar y tratando temas pues, que fueran de interés general, que fueran debates que estaban en la calle, sobre los que existen muchos mitos, mucho desconocimiento, incluso desinformación en ocasiones, y en los que la ciencia o el pensamiento crítico pues, tiene algo que aportar. Es decir, ese tipo de situaciones en las que nos vemos que todo el mundo dice que, pero esto es realmente así, ¿no? Hoy tratamos de desmontar de alguna manera dos mitos, ¿no? Uno es el tema de la charla en sí, que ahora lo comentamos, ¿no? ¿Por qué ya no nos morimos de lo que nos moríamos? Un tema bastante interesante. Pero como de trasfondo, también queremos desmontar un segundo mito, y es el de que las ciencias hablan de métodos y de números, pero nunca de personas y de historias. Como que si hubiera dos culturas diferenciadas, cuando en realidad solo hay una única cultura. Eso de las letras y las ciencias que no nos terminamos de creer. Así que si yo, por ejemplo, empiezo diciendo ahora, érase una vez, yo sé que la gente siente un impulso de entender qué es lo que voy a contar a continuación. Son unas de las palabras más seductoras de nuestro idioma, porque nuestra forma de entender el mundo al final es predominantemente narrativa. Nos encanta que nos cuenten cuentos desde que somos niños y además es una forma muy potente de aprender. Lo que ocurre es que cuando nos cuentan historias tendemos también a suspender nuestro pensamiento crítico, nos volvemos más crédulos y eso lo saben muy bien quienes quieren influir en el sentido de la comunidad. Por eso no hay charlatán pseudocientífico que no cuente historias y anécdotas para justificar cualquier cosa. Parafraseando a uno, diríamos que las historias son arte porque nos sirven para mentir. Por otra parte, y la gente que se dedica a la ciencia lo sabe bien, para comprender lo que sucede realmente, los datos son imprescindibles. Edward Deming, un científico de analista de datos, solía decir que si no tienes datos, solo eres otra persona más con otra opinión. La explicación más correcta seguramente es la que resiste mejor la confrontación con el dato. De manera que, aunque toda esa matemática nos ayuda infinitamente, no nos mueve de la misma manera que nos mueven las historias. De manera que ahora pensemos que el cuento sigue, érase una vez entonces un divulgador científico que quería contar historias. Las buenas noticias para este divulgador es que también se pueden contar historias de forma honesta, intentando ser tan veraces como sea posible. Tal vez haya que romper algunos mitos sobre la historia de la ciencia, usar otros datos, construir narrativas más ajustadas. Puede ser difícil, pero es mucho más interesante. Arthur C. Clarke, en el prefacio de 2001, escribió: «Recordad, por favor, que esto es solo una obra de ficción. La verdad, como siempre, será mucho más extraordinaria». Érase una vez entonces un divulgador científico que quería contar historias, responder a cuestiones, tal vez plantear mejores preguntas a través de ellas, pero sin renunciar al rigor. Esta persona, se llama José Ramón Alonso, se describe muy brevemente en su blog como neurobiólogo, catedrático de la Universidad de Salamanca y escritor. Me parece más que suficiente que venga aquí a explicarnos, una persona con estos credenciales, por qué ya no nos moríamos de lo que nos moríamos. Para que cuando escuchemos esos comentarios alarmistas de pues en las últimas décadas han aumentado enormemente el número de casos de tal o cual enfermedad,
en lugar de atribuirlo a causas espúreas, a construir narrativas que convienen a algunos y no a otros, seamos capaces de responder con un simple y claro, pero eso es que porque antes se morían de otras cosas. Y para entenderlo bien, para poder hacerlo desde las emociones, sin desactivar el intelecto, sin mitos, con datos, pero desde lo humano, José Ramón, por favor, ¿nos explicas? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Ateneo por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias al Planetario por su hospitalidad. Los Ateneos son una de las maravillas de este país. Yo creo que demasiado poco conocidos, muchas veces pugnando por reinventarse, pero es una maravilla que ustedes lo mantengan vivo y organicen cosas. Es parte de nuestra cultura, parte de lo mejor de nuestra historia. Y les doy la enhorabuena y les doy las gracias. Cuando oía la presentación de Luis, yo digo, mi cita favorita es de Chesterton. Y él, cuando le oía, la quiero compartir con ustedes. Él dice que les hablamos a nuestros hijos de dragones, no porque existan, sino para que sepan que se les puede vencer. Y ese es un poco lo que les voy a contar a lo largo de esta charla. No voy a hablar de dragones, pero voy a contarles cómo hemos conseguido vencer a muchas enfermedades, a muchas de las cosas que nos marcaron terriblemente a lo largo del último siglo. Me voy a centrar, yo creo, en ese último siglo, aunque daremos alguna escapada por años anteriores. La excusa para la charla es el Día de Darwin, y como saben, casi iba a decir la única aportación que hizo España al tema del darwinismo fue esta famosa etiqueta de anís del mono, que realmente es una caricatura feroz del propio Darwin. Si se dan cuenta, está hecho en el año 70, cuando empiezan a difundirse las ideas, y hay toda esa guerra donde Darwin siempre es representado pues, con el cuerpo de un primate o manteniendo esa imagen intermedia entre un hombre y un mono, como vemos aquí. Huxley ganó la famosa batalla con el arzobispo de Canterbury, diciendo que él prefería descender de un mono que de un cura que mantuviese una serie de mentiras y que intentase engañar a la gente utilizando su cultura. No les he dicho bien la cita, pero sí que el tema era reivindicar un poco el valor de la cultura, de la ciencia, de la realidad, de los datos. Pero si voy a hablar de Darwin, muy brevemente, quería traerles esta preciosa imagen. Esta es Anne, la hija más querida de Darwin. Él lo decía así, lo decía con vergüenza, que era su hija favorita. Y por eso Charles Darwin sufrió tanto cuando esta niña, que él cuenta de una manera tierna cómo le peina, cómo peinaba a su padre, cómo le preparaba las cosas, enferma a los 8 años y muere a los 10. Si pensamos la vida de Darwin, tiene muchas cosas curiosas. Él hizo uno de los viajes, yo digo, es el viaje más importante entre esas carabelas tripuladas por una panda de españoles y el viaje de Armstrong, que puso un pie en la luna. Para mí, entre esos dos grandes viajes, y hay cosas maravillosas, está el del Beagle. Está Darwin durante 4 años recorriendo islas, mares, continentes y estudiando y aprendiendo. Lo que casi nadie sabe es que después de ese viaje, Darwin no volvió a salir. Nunca, jamás salió de Inglaterra. Tenía muchas invitaciones para ir a Francia, por ejemplo, ni siquiera cruzó el Canal de la Mancha. Y en su vida, uno de los detalles más importantes que apenas se conocen era cómo le marcó la muerte de su hija. Y yo digo que es algo que ahora es una tragedia inusual. Perder ahora un hijo es que no podemos ni imaginarlo. Pero en esta época, hace 100 y pico años, tampoco tanto, era lo habitual. Todas las familias perdían hijos. Había una mortandad infantil, como luego les voy a explicar, brutal. Y por eso el recorrido de esta charla es que veamos por qué ya eso afortunadamente no sucede. Y cuando nos dicen que eso de tiempos pasados fueran mejores, no se lo crean. Porque ese es el gran argumento. El gran argumento es que ya no se nos mueren nuestros hijos. Casi nunca. ¿Vale?
Bueno, ¿quién sabe quién es este? Es la persona que yo creo mejor retratada de la historia. Aquí le vemos con un enano cuando tenía 2 años, aunque ya lleva un fajín de general. No sé por qué, pero siempre va a ir unido a ese fajín de general. Es posible que Velázquez le gustase por los colores, o es posible que su padre queriese reivindicar que este iba a ser el heredero del imperio más grande del mundo. Este es el cuadro que quizá todos conocemos más. Aquí ya le vemos. Tiene probablemente 8 años. Y el príncipe Baltasar Carlos está preparándose para reinar. Está aprendiendo, está formándose. Le veremos también de cazador, porque tiene que aprender a manejar las armas si va a dirigir ejércitos. ¿Y qué pasó con el príncipe Baltasar Carlos? Que murió. Murió a los 16 años. Le faltaban días para cumplir 17. Y fue una de esas grandes tragedias de nuestro país, porque no había un sucesor, no había otro. Habían muerto todos sus hermanos, quedaba alguna niña, pero no había nadie para heredar. Aquí está ya con, creo que son 11 años. Y entonces su padre se tiene que volver a casar, desesperado para poder tener un heredero. Y el heredero que nace es Carlos. Y Carlos tiene mala imagen, le llamamos el hechizado, y la descripción de la autopsia de Carlos es terrible. Dicen que tiene los testículos como granos de pimienta. Pero no fue tan mal rey. Carlos hay que reivindicarle un poco. Carlos fue rey durante 35 años, no es un periodo corto. Arregló las finanzas, mejoró, consiguió destruir la mayor inflación, o sea, consiguió una deflación como probablemente nunca en la historia ha habido. Consiguió que la gente viviese mejor, consiguió paz en sus dominios, pero el gran problema es que no había un heredero, porque problemas de consanguinidad probablemente, era estéril, se supone que podía tener un síndrome de Klinefelter, pero bueno, ya hablaremos de eso. El asunto es que a lo largo de nuestra historia, pensar también cuando en Salamanca tenemos una estatua al príncipe Carlos, el príncipe Juan, perdón. El príncipe Juan es el heredero de los reyes católicos, que le mandan a la universidad. Por primera vez íbamos a tener de Alfonso X un rey que supiese leer y escribir, que estaba preparado, que había hablado con los embajadores, y muere a los 20 años. Y de nuevo tenemos que echar mano de quien queda, que es su hermana, a la que conocemos como la loca. Y de nuevo durante nuestra historia y la de todos los países, tragedias, porque incluso la gente más rica, más poderosa, sucumbía a las enfermedades de una forma enorme. En Florencia, si vais alguna vez, ahí la capilla de los Medici está llena de niños. Están llenas de tumbas de niños. Y cuando se han estudiado esas tumbas, todos esos niños tienen un problema, y es que tienen raquitismo. Y es como la familia más rica de su época, todos los niños se enferman de raquitismo, porque no les daba la luz del sol, vivían dentro de los palacios con unos trajes que les llegaban hasta el cuello, y entonces no producían vitamina D, pero eso no lo sabían. Entonces los niños pobres sobrevivían mejor en algunas cosas que los niños ricos. Pero bueno, ¿quién es este? Venga, venga. Yo digo, aquí no puede ser que el único que trabaje sea yo, ¿eh? Es el capitán Santiago Ramón y Cajal. Eso es otro mensaje, porque estamos bien acostumbrados a ver a los científicos siempre con barba blanca, canosos, tal, ¿no? Tuvieron una época que eran jóvenes y hasta tenían pelo, ¿no? Cajal sale una cosa que los mayores han oído, pero los jóvenes no conocen, sale quinto. ¿Qué son los quintos que algunas veces veis pintadas en los pueblos? Pues que los jóvenes que cumplían 18 años se sorteaban y una quinta parte, 1 de cada 5, tenía que incorporarse al ejército. Si tenías dinero podías pagar para que alguien fuese en tu lugar, y si no lo tenías, pues ibas. Cajal sale quinto y su orgullo le impide pagar para que vaya otro. También es un patriota, es una palabra que ha quedado en desuso. Y
pero no es una buena época para ser quinto, porque estamos en guerra. Y Cajal, su padre, que es un tipo muy interesante, del que habría también mucho que hablar, dice, al menos vete de médico. Entonces Cajal, que ya es médico, hace una oposición a médico militar y va primero como teniente médico y luego como capitán médico. Pero le toca Cuba. Y en Cuba, fijaros los datos. Los datos son muy interesantes. En el año 96, nuestro ejército tenía 200.000 hombres, de los cuales teníamos 232.714 enfermos. ¿Qué os parece? A ver. Se me ha colado una coma por ahí, algo. Bueno, yo cuando encontré esto, hice lo que hay que hacer, que es ir a las fuentes, y entonces llamé al Archivo General del Ejército. Los militares te atienden muy bien. Entonces lo que él me dijo es que la definición militar de un enfermo era una persona que pasaba 15 días o más en el hospital. Evidentemente, muchos de ellos enfermaban, sanaban, se reincorporaban a su unidad y volvían a caer. Cajal está a punto de morir también. Consigue salvarse porque soborna con todos los atrasos que le han pagado, con la mitad de los atrasos se los da para que le metan en un barco. Ese barco va tirando por la borda todos los soldados que van muriendo cada día. Y cuando llega, su familia le agarra y le lleva a los Pirineos, al balneario de Panticosa, para intentar que se recupere. Con el dinero que le queda se compra un microscopio y una cámara de fotos. Pero fijaros, yo digo, estas son las cosas que nos han contado, de estas historias, de esos mitos que contaba Luis, que son mentira. Es decir, si veis imágenes de la guerra de Cuba, siempre se ve ahí al héroe de cascorro con los insurrectos peleando. No fue así. La realidad fue esta, que por paludismo, en ese año perdimos 10.000 soldados y por heridas de guerra, por batallas, perdimos a 363. Entonces, eso que está en nuestro metido, yo digo, todavía seguimos diciendo más se perdió en Cuba. Forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, más se perdió en Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba era la perla del Caribe, porque el Producto Interior Bruto de Cuba era más alto que el de España. Entonces, si tú querías intentar mejorar, una solución era emigrar a Cuba, igual que en otro tiempo emigramos a Alemania o emigramos a Estados Unidos. Entonces, perder aquello fue una auténtica tragedia, pero no lo perdimos por hechos de guerra. Lo que tuvimos fue una catástrofe sanitaria. No sabíamos luchar contra el paludismo. Los americanos lo consiguieron al año siguiente. Se dieron cuenta de que si eliminabas los mosquitos de las charcas, disminuían los casos de paludismo. Cajal no se lo podía creer, dice, si lo hubiésemos sabido. Bueno, fijaros, 100 y pocos años. Trasladaros conmigo, subiros en la máquina del tiempo y vámonos a 1900. ¿Cuál era la esperanza de vida en nuestro país en ese momento? ¿Cuántos ahora? Hay que decir eso, si es para las mujeres, que siempre no se entierran, o si es para los hombres, ¿no? Entonces, aproximadamente está en 84 para las mujeres, 81 para los hombres, de los países con una esperanza de vida muy alta. Es posible que baje. ¿Por qué va a bajar? Muy bien, Luis, muy bien. Porque las mujeres empezaron a fumar. Y eso puede hacer que habrá un aumento de casos de cáncer y es posible que bajemos algo. Bueno, 82 de media, vamos a suponer. ¿Y hace 100 años cuánto era? ¿Cuánto? 40 y pico. Vamos a hacer una porra. ¿Quién más? 30, 60, 40. A ver, vamos a hacer una mini encuesta. 60 o más. 50 o más. 40 o más. 30 o más. 34,7. 34,7 era la esperanza de vida en nuestro país. Entonces ahora ya os cuento los datos. Ahí lo tenéis. La población eran 18 millones, hemos más que duplicado.
Y como os pongo ahí, la esperanza de vida eran 34,7. Teníamos una natalidad de 35, 34,9. ¿Y ahora de cuánto? No es que cada mujer tuviera en media 34 hijos, ¿eh? Son los niños que nacían por cada 1000 al año, ¿eh? Bueno, para que os hagáis una idea, 34,9 ahora son 8,8. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres antes tenían 6 hijos de media y ahora tienen 1,5 de media. Con lo cual no conseguimos reponer. Y fijaros, bueno, la mortandad infantil era de 185,9 de cada 1000. Eso era brutal. O sea, para que os hagáis una idea, en las inclusas de Madrid, en los orfanatos, ya sabéis que eran donde llevaban los bebés, los que aparecían, 4 de cada 5 morían antes de cumplir un año. 80%. ¿Vale? O sea, y eso es Madrid. O sea, imaginaros en provincias, ¿no? Lo que podría ser. ¿Y de qué se moría? Bueno, pues aparte de lo que era mortandad infantil, de tuberculosis, de gripe, de sarampión, de tifus, de difteria, de viruela, de tosferina, de paludismo, de escarlatina, septicemias, de las diarreas, de neumonías. Lo que os quiero que veáis es que casi todas estas líneas están tachadas. Los grandes asesinos del pasado les hemos vencido. Y hemos recorrido un camino maravilloso que al final el resultado es lo que os decía al principio, que nuestros hijos viven. Y dices, ¿por qué? ¿Cuáles han sido los grandes avances? Bueno, estas las enfermedades desaparecidas en España. Desaparecieron la peste bubónica o levantina, la famosa peste. No encontré una fecha. Sí la tengo para la fiebre amarilla. Los últimos con fiebre amarilla fueron aquellos famosos que hemos oído, los últimos de Filipinas. Eso es la miseria y la grandeza de este país. Los últimos de Filipinas, no sé si conocéis la historia o no, es que tenemos a unos tipos allí luchando y nos olvidamos de ellos. Y nos olvidamos de ellos. Y se quedan en un pueblo diminuto, se meten en la iglesia que tiene unas paredes de 1 metro de grosor y están ahí disparando, pegando tiros, enfermando y muriendo, hasta que los propios filipinos les dicen a los españoles que aquí tenéis unos valientes que se están dejando la vida y ya les traemos de vuelta. Y esos son los últimos que vinieron con fiebre amarilla en nuestro país, ¿vale? El cólera, en 1911 tuvimos un brote donde hay un divertido telegrama del gobernador civil ordenando a la Guardia Civil disparar a los médicos que intenten huir. Porque eso era también nuestro país, ¿eh? Y en el año 71 hubo otro brote en la cuenca del Jalón, la zona de Zaragoza, donde aquí veis a la Guardia Civil requisando las furgonetas que llevasen algún tipo de frutas o verduras. ¿Por qué? Porque ya vivíamos en gran parte del turismo. Si decimos en Europa que tenemos cólera, la gente sale pitando. Entonces no teníamos cólera, lo que teníamos eran diarreas estivales. Que era parecido, pero suena mejor, ¿vale? La viruela, que ahora os hablaré de ella, se eliminó en España en el año 50. El tifus en el 58. El paludismo en el 58. Lo del paludismo es interesante. ¿Qué invento español podría servir para eliminar el paludismo? ¿Nadie? El botijo. Porque ya estaba claro que lo transmitían, como os he dicho, desde la época de la guerra de Cuba, los mosquitos, y el problema es que tú tienes que eliminar larvas de mosquito. Si tienes agua estancada, si echas un poco de gasolina o de petróleo, algo que forme una capita en la superficie, los mosquitos que están respirando ahí en la superficie se ahogan y mueren. Pero si el agua se mueve un poco, eso no te vale. Entonces descubrieron que hay unos pececillos muy pequeños, las gambusias, que se alimentan de las larvas de los mosquitos. Entonces la solución era en todos los arroyos llevar gambusias. ¿Cómo llevas unos pececillos transportados que aguanten? Dentro de un botijo. Entonces nuestro sistema sanitario distribuyó por todos los arroyos de las zonas donde había paludismo endémico, llevando los pececitos en botijos,
y conseguimos eliminar esta enfermedad que nos había arrasado durante siglos, ¿vale? Bueno, la rabia en el 60, la difteria en el 75. La difteria, ¿sabéis cómo se llamaba en España? ¿Cuál era el nombre popular? Garrotillo. ¿Por qué se llamaba el garrotillo? Porque España, que es un país tecnológico, como todos sabéis, tenía un invento que era el garrote vil. Y el garrote vil era una forma de ejecución. Entonces el garrote vil era un sistema que rompía el cuello a los condenados a muerte. Ibas apretando. Entonces, como en el garrotillo con la difteria te ahogabas, lo llamaban garrotillo en recuerdo del garrote vil. Si os acordáis, hace 2 años, 2015, vamos, en junio, yo lo tengo anotado en el calendario para que no se me olvide, creo que es un 25 de junio o algo así, un niño español de 7 años que se llama Pau, que vive en Olot, Girona, fallece de difteria. No habíamos visto un caso en 30 años. O sea, yo digo, me quito el sombrero con la sanidad pública, con el médico que supo que aquello era difteria, porque no lo habíamos visto, porque no lo teníamos ya. Y luego, no sé si os acordáis, no teníamos medicamentos, porque como no teníamos difteria, y se encontró que los rusos todavía tenían algo de toxina antidiftérica, se trajo en valija diplomática, pero no llegamos a tiempo, y aquel niño murió. Pero lo triste es que murió porque sus padres no le habían vacunado, porque sus padres habían creído que las vacunas causaban autismo, lo que es una mentira. Y esa es la triste realidad. ¿Vale? Sigo un momento y luego vuelvo un poco sobre esto. Tracoma en el 76, la polio en el 82. La polio es una de las grandes epopeyas de la humanidad. A ver, 1990. ¿En cuántos países había polio en 1990? En España ya no, ¿eh? La habíamos erradicado. ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Cuántos? 10. 188. 188 países tenían polio en 1990. ¿En cuántos queda polio hoy? 2. Solamente queda polio en Afganistán y Pakistán. El año pasado, que yo digo, tendría que haber sido primera plana en todos los telediarios. Por primera vez en la historia no hubo polio en África. Estamos temblando porque ¿por qué queda todavía polio en Afganistán y Pakistán? Porque no conseguimos llegar a los poblados de las montañas. Porque están los talibanes y no quieren que llegue allí ningún occidental. Y en todo esto, que ha sido una batalla maravillosa y una historia que tendríamos que contarlas a nuestros hijos y a nuestros nietos, en el año 2005, creo que es. A ver, para que os hagáis una idea de cómo funcionan estas cosas. Un clérigo nigeriano dice que la vacuna de la polio en realidad es una estrategia de los occidentales para esterilizar a los nigerianos. ¿Vale? Y el porcentaje de gente vacunada cae en picado. Inmediatamente aparecen un montón de casos, no solo en Nigeria, sino en Costa de Marfil, Burundi, en toda una serie de países de la región. ¿Qué es lo que se hace? La OMS busca algún país que sea musulmán y que fabrique vacunas, y lo encuentra Indonesia. Y entonces las vacunas se dejan de traer de Europa, de Estados Unidos, se llevan vacunas que llevan en las cajas la media luna. Y volvemos a recuperar. Entonces, el miedo con África ahora es que toda esa zona donde os acordáis que Boko Haram secuestró a 200 niñas, nos pasa lo mismo que en las montañas de Afganistán. No llegamos. No llegan los equipos médicos, o sea, nos da miedo. O sea, retiramos muchas veces a los ONGs. Lo que os decía, otra de las cosas que se hizo, ninguno de nosotros podemos ir a vacunar niños a un poblado de Afganistán. No podemos, somos occidentales, somos infieles, somos impuros, comemos cerdo, hacemos unas cosas rarísimas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Quién pensáis que sería ideal para ir a vacunar?
adolescentes, muchachas. Es mucho más fácil que entre una muchacha joven que entre un hombre en una casa. Muchachas de 18 años eran las que vacunaban. Hasta que los talibanes mataron a 8. En las Navidades, creo que fue del 2005. No os fiéis de la fecha, pero sí fue en Navidades. Y entonces nuevamente retiramos a todos los equipos y otra vez al año siguiente nuevos casos en la India. ¿Vale? Y esa es la lucha en la que estamos, para que no mueran más niños tampoco en Afganistán y en Pakistán. ¿Vale? Bueno, la polio, los últimos que enfermaron, los 2 últimos casos que fueron en España, fueron 2 niños gitanillos, 2 gitanos. ¿Por qué? Fijaros, en Estados Unidos fue muy llamativa la historia porque normalmente las enfermedades infecciosas se fueron venciendo, entre otras cosas, con el jabón. La limpieza solucionó muchos problemas. Pensar que era una época donde no había mucha limpieza, se vivía hacinados, y entonces empezaron a haber más casos de polio. ¿Qué es lo que haces? Limpiar más todavía. Si hacemos una lista de las cosas que se intentaron en Estados Unidos para luchar contra la polio en ese momento y que están entre nosotros, no os lo creeríais. Pero os voy a poner algunos ejemplos. Claro, se inventó las sábanas largas. ¿Por qué? Porque tú vas a un hotel y sabes que las sábanas te las han limpiado, supones, pero la manta, estás casa seguro que no te la han lavado. Entonces se hacen sábanas mucho más largas para tener un embozo con el que no respires al lado de la manta. Se inventa que en los hoteles haya jabones de un único uso, para que no te laves las manos donde se las puede haber lavado alguien que tenga polio. Se inventa una cosa que es alucinante, que hacemos nuestras necesidades en unos chismes de porcelana blanca. Ni en la cocina ya usamos la porcelana blanca. ¿Por qué? Porque es el sitio, digamos, más limpio y donde puedas detectar cualquier resto de suciedad. Se inventa el papel higiénico, se inventa un montón de cosas de uso personal, los colutorios estos bucales, es decir, llevar a la higiene. Pero lo que sucede es que los ricos empiezan a enfermar más de polio. El caso más famoso es Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt tiene aproximadamente 6.000 fotografías en su archivo, de las cuales solamente en 2 se nota que tiene polio, o que tuvo polio. Siempre está o de pie apoyado en una barandilla o en algo, porque por dentro de los pantalones lleva un arnés ortopédico, o sentado muchas veces con las piernas tapadas con una manta, como lo habéis visto en la conferencia de Yalta o algo, porque no puedes ver a alguien que es tu presidente, el hombre más poderoso del mundo, cuando en realidad es un discapacitado. ¿Vale? Bueno, y el sarampión en el año 98 fue declarada también erradicado de España. Esto es una maravilla. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? O sea, cada pocos años ir tachando uno de estos asesinos brutales, quitarle de la circulación, y algunos para siempre. Yo os comprometo a que tenemos que ver el fin de la polio. Yo os digo, nos quedan 2 países y podremos con ello, ¿vale? Bueno, os voy a hablar brevemente de algunas de estas cosas. Esto que veis aquí, con esta pinta tan bonita, es la viruela. La viruela la hemos erradicado. Ya no tenemos que vacunarnos de viruela porque no hay. Solamente quedan 2 cepas, una en los centros de control de enfermedades de Atlanta y la otra creo que no sé si en Moscú o en San Petersburgo, en otro centro de investigación. Ninguno se atreve a destruirla porque no se fía de que los del otro lado hagan lo mismo. Y bueno, suponemos que estará bien controlado y que no se les escapará. La viruela mató en el siglo XX 300 millones de personas. Y muchos otros quedaron ciegos o quedaron gravemente desfigurados. Lo sufría aproximadamente una de cada 12 personas o quedaba con secuelas graves o moría de la viruela. Esto que veis aquí es la momia de Ramsés II y si os fijáis en la piel, Ramsés es muy posible que muriese también de viruela, desde luego tenía viruela también. Hasta que un médico inglés se da cuenta de una cosa, entonces dices, bueno, a ver, lo que os voy a contar es que ha habido 3 grandes inventos en el siglo XX que hacen que no nos muramos de lo que nos moríamos. El primero del que vamos a hablar son las vacunas. ¿Vale? Muy rápidamente, hay cosas que conoceréis, pero para que os hagáis una idea.
¿Cuál es la idea? Él ve que la gente que trabaja con vacas no cogen viruela. Y entonces la viruela, por otro lado, tiene una enfermedad parecida que se llama viruela de las vacas o viruela vacuna. Y entonces lo que hace simplemente es coger un niño, coger de una chica joven que trabaja ahí con las vacas, que ordeña, le coge una pústula y se la mete al niño debajo de la piel. Ahora nos parecería una atrocidad y eso, pero los niños en aquella época valían menos. Es verdad. O sea, el castigo por la muerte de un niño era menor que el castigo por la muerte de un adulto. O la multa que tenías que pagar por la muerte de un niño era mucho menor, ¿vale? Bueno, el niño se salva y poco a poco la vacuna se va extendiendo. Y parece que Napoleón también es clave a la hora de hacer que sus soldados se vacunen, y entonces se difunde mucho más allá. Ya en esa época surgen los antivacunas. En este famoso grabado veis como a la gente, como le están poniendo la vacuna, pues le van a salir vacas de la nariz, de la boca, en un brazo donde le han puesto. Y eso es lo que seguimos viviendo hasta ahora, ¿vale? Gente que te vende que las vacunas son un peligro, cuando yo os aseguro que, vamos, lo que creo que es el mejor invento de la historia de la humanidad. Son baratas, eficaces. No quiere decir que no tengan un mínimo riesgo, pero es muy pequeño frente al riesgo de no vacunarse. Sabéis que hay una frase que algunas veces decimos, dices, ¿tengo que vacunar a todos mis hijos? Dice, no, solamente a aquellos que quieras que vivan. Bueno, ¿quiénes de vosotros habéis oído hablar de la expedición Balmis? Bueno, mirad, no puede ser que no levantéis todos la mano. O sea, a partir de hoy ya tenéis que ir contando la expedición Balmis, porque es de las historias más maravillosas de nuestro país. ¿Vale? Entonces aquí os traigo, bueno, aquí veis la imagen de dos hermanos, uno con viruela y otro sin ella. O sea, y la expedición Balmis es este médico, un español, un alicantino, que en una época muy difícil, porque estamos en plenas guerras napoleónicas, estamos ahí, Europa se está haciendo trizas, ve que la vacuna funciona, pensar que no han pasado muchos años, pero hay un problema. Bueno, nuestra Constitución de Cádiz dice una cosa que yo les digo a mis amigos latinoamericanos que me parece preciosa. Cuando ellos nos acusan hemos cometido muchas atrocidades y errores, pero yo les digo, nuestra Constitución de Cádiz, que es la primera que hemos tenido, dice una cosa preciosa, que es, son españoles los de uno y otro lado del Atlántico. Aquellos de allí les decimos que son españoles también. Y entonces lo que dicen es que hay un problema, y es que las vacas que tenemos en América no tienen viruela vacuna, con lo cual no podemos usarla para vacunar a los niños de allí. Y sin embargo, sí que hay viruela humana, por decirlo, y está muriendo mucha gente. Entonces a este médico se le ocurre una idea, que es decir, vamos a llevar la vacuna, ya que no en vacas, en seres humanos. Y los que mejor desarrollan la enfermedad son niños. Y entonces cogen niños de un orfanato de La Coruña, cogen a una señora que es la directora de aquello, que les acompañe, hacen cosas muy científicas, como lo que hacen es ir pasando, cuando empieza a desarrollar la viruela, cogen la pústula y la pasan a otro niño. Claro, son científicos, primitivos pero científicos. Por ejemplo, lo hacen de 2 niños de cada vez, porque un niño puede morir o pues se puede caer por la borda del barco. Entonces tienes un mecanismo de seguridad si vacunas 2 y lo pasas a otros 2, otros 2, otros 2. Pasando de niño a niño, consiguieron la primera etapa, que fue salir de La Coruña y llegar a Puerto Rico. Y a partir de ahí empezaron toda una serie de viajes hijos para llegar a Cuba, a México, a Quito, a Lima, tal. Llegamos hasta China.
Entonces, es lo que os digo aquí. Es una campaña de salud pública de proporciones gigantescas, la primera expedición sanitaria de carácter mundial, el primer programa oficial de vacunación masiva, la primera campaña intercontinental de educación sanitaria. Y no lo conocemos nosotros. Humboldt, el famoso Humboldt, dice, este viaje será recordado por los siglos. Menos en España, porque somos así. Que nos acordamos de todas nuestras miserias y no nos acordamos de las cosas maravillosas que hemos hecho. Y esta es una de ellas. O sea, desde aquí, y además fue muy bien pensado, no solo llevaron también libros traducidos, los mejores libros del francés, los tradujeron al español para que inmediatamente cuando llegaban, cada ciudad tenía como unos representantes que se llevaban libros, se llevaban a un niño, y los niños, había una normativa, es que había que devolverlos. ¿Vale? Los libros no. ¿Traducís esto? Hola niños, ¿sabéis cuál es la atracción nueva que tenemos este año? ¿Puedes imaginar qué es? Sarampión. En el último año hemos tenido rebrote de sarampión por todo el mundo occidental. Y uno de los brotes que ha habido ha surgido en Disneylandia. Desde Disneylandia se extendió a California, Oregón, Washington, Arizona, tal, y luego a México. Y por lo mismo, porque los padres no vacunan a sus hijos. Entonces, nuestro país, afortunadamente, la tasa de vacunación es muy alta. El problema es que tenemos que luchar contra estas cosas porque no puede ser que volvamos a perder todo lo que hemos avanzado. Bueno, ¿esto sabéis lo que es? Pulmón de acero, muy bien. El pulmón de acero, tengo la sensación, os estoy contando como flashes de cosas para que os... Mirad, la historia es la siguiente. La polio destruye neuronas. Y si son las neuronas que te mueven los pulmones, pues no puedes respirar. Aunque los pulmones funcionen bien, simplemente no expandes el tórax para que entre aire. Si te afecta una pierna, pues te quedas con una pierna más fina porque los músculos se atrofian porque no les das órdenes. Bueno, entonces, imaginaros lo que es que la gente se asfixiaba porque no podía respirar. Cuando yo trabajé en Estados Unidos y el de la limpieza, que era un tío súper divertido, me contaba que su padre, todas las noches, con esta masilla de cristalero, ¿os acordáis? Que era como una plastilina, sellaba todas las ventanas y todas las puertas de la casa cada noche para proteger a sus hijos de la polio. ¿Vale? Entonces, el que se le ocurre la forma de intentar salvar la vida, son esas cosas, es un vendedor de aspiradoras. Y entonces dice, si yo a este señor le meto en una bolsa y le pongo el tubo del aspirador, saco el aire y hago una especie de vacío, y si a mí me hacen eso, entra el aire. Claro, si esto es una bolsa, ese fue el primer mecanismo. Entonces se fue perfeccionando, porque claro, si esta es una bolsa, si te tienen que sacar una vacinilla o algo, pues tienes aquí toda una serie de ventanas para que las enfermeras puedan limpiarte y moverte o lo que tengan que hacer. Entonces de ese aspirador se pasó a los pulmones de acero. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos todavía quedaba en el sótano un par de ellos, y los días así un poco especiales los sacábamos a la calle y la gente veías como los coches de repente iban a ir más despacio, porque la gente se acordaba de los pulmones de acero. Había un tipo famoso que estuvo 28 años. Sus amigos le llevaban al fútbol en el pulmón de acero. Oye, yo me quito el sombrero por esos amigos. Yo he tenido una alumna en silla de ruedas que no se perdió una práctica jamás, porque los otros alumnos agarraban la silla de ruedas y si había que ir hacemos prácticas en la costa, en los acantilados, o sea que tenía su esfuerzo. Vale, entonces no se nos puede olvidar porque no hace tantos años, porque lo que os digo, hemos tenido polio hasta hace muy poco. Bueno, entonces, las vacunas nos han salvado del carbunco, del cólera, de la difteria, la fiebre amarilla, la hepatitis, la gripe, la meningitis, las paperas, la rabia, rubéola, sarampión, tétanos, tifus, tosferina, viruela y el virus del papiloma. Hay cosas, pues, seguimos, la gripe muta, entonces, pero se salva mucha gente porque tenemos una vacuna, ¿vale? No hemos conseguido erradicar la gripe, pero funciona, ¿vale? Bueno, estos son los casos de sarampión que ha habido en Europa el año entre
en febrero del 16 y enero del 17, y fijaros que los países donde hay menos tasa de vacunación, pues han tenido más casos en general. Italia y Rumanía, sobre todo, murieron 20 y tantos, ¿vale? Bueno, segundo tema que ha sido clave en el siglo XX y que nos ha salvado también de muchas cosas son los trasplantes, ¿vale? Este es el caso más antiguo, lo único que no está documentado muy científicamente, de trasplante, que es un presbítero que tiene mucha fe en dos santos, que son Cosme y Damián, que es uno de los patrones de la medicina, y entonces él tiene una enfermedad de la pierna, y entonces él sueña que por la noche llegan Cosme y Damián y de un donante que veis aquí, que ni siquiera tiene cama el pobre, le quitan la pierna y se la ponen al enfermo. El enfermo se despierta con este sueño que ha tenido, pero cuando levanta la sábana se encuentra con que tiene una pierna negra, como podéis ver ahí. Entonces, este es el caso, ya os digo. En teoría esto sucede en el siglo III o IV y creemos que no es cierto, pero pero esto está maravillosamente en toda nuestra pintura medieval. Aparecen cuadros y esculturas como este bajo relieve, ¿no? Bueno, el primero que realmente hace un trasplante es este italiano, y lo hace de piel. Y se da cuenta de una cosa: si tú coges piel de un sitio y te la pones en otra, no hay problema. Pero si la coges de otro señor, esa piel muere. Entonces, por primera vez, hablamos de rechazos, aunque todavía no entendemos qué es lo que está pasando. Y el avance ya, digamos, más potente es este señor, que es Kocher, que luego es premio Nobel, y él trabaja con el timo. Y entonces la gente trabaja con bocio, entonces está aprendiendo a quitar trozos de timo. Y entonces cuando de repente se da cuenta que, oye, y si a alguien le pongo un trozo, entonces empieza a transferir trozos de timo de una persona a otra. Y aprendemos un montón de eso. Y Kocher inventa otra cosa curiosa, como son los guantes de goma. O sea, hay cosas de estas que te vas encontrando, y es el primero, al parecer, que los usa. Aquí le veis operando. Este es otro hombre clave en el ámbito de los trasplantes. Este es Alexis Carrel, otro premio Nobel también. Y Carrel lo que inventa es coser arterias y venas, incluso muy pequeñas. Claro, si tú estás trasplantando un órgano, tienes que volver a recuperar la circulación. Y Carrel hace cosas muy curiosas, pero esta para mí es la que más. Él es un obsesionado con la limpieza. Y entonces lo que hace es que los quirófanos esté todo negro, porque él piensa que entonces se va a poder ver mucho mejor si hay algo de polvo. Y entonces va a saber si la limpieza del quirófano no se ha hecho bien. Ahora sabéis que en los quirófanos usamos no ropa negra, sino verde. ¿Por qué? Porque es el color más opuesto al rojo de la sangre, que se vea mejor, y también se supone que el verde te relaja. Entonces muchas veces, si estás trabajando muchas horas en una operación larga, pues que no se le canse la vista al personal cirujano. Bueno, este es el trasplante quizá más famoso que ha habido, que es el primer trasplante de corazón, que es una cosa muy sorprendente porque se hace en Sudáfrica. Barnard se convierte en una celebridad porque consigue a un hombre trasplantarle el corazón. Pensar que todavía el corazón tiene su propia mitología. Todavía el 14 de febrero dibujamos corazones. Y en nuestro vocabulario está por todas partes. He tenido una corazonada. Esto me rompe el corazón. Es corazón o sangre. Es decir, esto ha sido un asesinato a sangre fría. No, era a 37 grados. Pero, bueno, para el trasplante de Barnard hay algunos descubrimientos que fueron importantes. Uno era que tú podías usar el pulmón de un perro para oxigenar la sangre mientras tenías el corazón fuera. ¿Vale? Y entonces, casi todos los trasplantes se hacían en perros. Luego se ha usado mucho el cerdo en cirugía. ¿Vale? Barnard fue un echado para adelante, porque él hizo aproximadamente, yo creo que fueron unos 50 perros, pero los dos investigadores, Kruskin y Jamegood, que estaban en Estados Unidos, cada uno había hecho entre 300 y 500 perros.
pero él se lanzó a hacerlo en humano antes y por eso consiguió la fama, ¿no? Bueno, hemos hecho trasplantes de riñón, de hígado, de páncreas, de médula ósea, de corazón, de pulmón, de córnea, de intestino, de timo, de cara. Este es uno de los más famosos de cara que ha habido. Aquí veis antes del trasplante y después, ¿vale? La historia de este hombre es que era un bombero y se achicharró la cara en un incendio. Entonces imaginaos lo que es, pues recuperar tu vida, poder salir a la calle, ¿eh? Entonces son trasplantes muy complejos. Luego hay, por ejemplo, los de piernas y manos. Hay veces que hay un rechazo, pero no un rechazo físico, un rechazo psicológico. Hay gente que siente esa mano como mano extraña. Es complicado. Luego también, si queréis, podemos comentar algo de eso. Bueno, siguiente gran invento del que os voy a mencionar rápidamente es de los antibióticos, ¿eh? Algunos me habéis oído hablar un poco de los antibióticos ya, pero a los demás os lo cuento muy rápido. Todos sabéis quién es, ¿no? Fleming es el hombre que tiene más calles dedicadas en el mundo. Y tú dices, Fleming, en el año 28, ¿cómo es posible que se dedicase a investigar? ¿Quién se cree eso? ¿Qué opináis? ¿Había investigadores entonces? Ni siquiera. Cajal tenía que ser catedrático, tenía que ser profesor en la universidad para comer y dar de comer a sus hijos. No podía ser. Entonces, la historia de Fleming es que era un buen tirador de rifle. Y en el hospital tenían un equipo deportivo y querían que Fleming siguiese, pero no necesitaban un médico, lo que necesitaban era un tirador. Y dijeron, bueno, tú dedícate a lo que te da la gana. Y entonces no tenía pacientes para ver y tenía todas las horas para hacer lo que él quisiera. Y entonces Fleming yo creo que no debía ser un hombre muy cuidadoso. Y su primer gran descubrimiento, ¿sabéis que utilizamos estas placas de cultivo donde se siembran los microorganismos? Bueno, su primer gran descubrimiento fue que un día estornudó encima de la placa. Yo digo, eso lo hace uno de nuestros alumnos y le sacamos a patadas de la facultad. Pero no, Fleming vio que donde habían caído las gotitas de saliva, los microorganismos habían muerto. Y dice, qué curioso. Y entonces encontró que tenemos en la saliva una enzima, la lisocima, que destruye los microorganismos. Por eso probablemente los perros se lamen las heridas, porque están, sin saberlo, evitando que la herida se infecte. Bueno, la historia sigue que él se fue de vacaciones y cuando volvió se encontró con que se le habían estropeado una de esas placas que tenía. Eso es verdad, lo que no cuentan es que tuvo que volver antes de vacaciones porque uno de sus compañeros se había infectado haciendo una autopsia y le dijeron que podía ver a ver si le podía salvar, pero no hubo manera, su compañero murió. Pero ya vio que eso que había dejado el trabajo, o sea que ya os digo, lo había dejado ahí, se había contaminado. Y cuando vino otro compañero a cotillar, que es algo muy común en las universidades y en los hospitales, y según estaban charlando empezaron a revisar estas placas. Y de repente vieron una donde dice, mira, como lo que viste es de la lisocima. La historia dice que esto pues, fue un gran descubrimiento, podíamos parar a los microorganismos, pero es todo mentira. Nadie hizo nada sobre los antibióticos en 10 años. Nadie les prestó el mínimo interés. ¿Vale? La leyenda también dice que Fleming no podía estudiar, pero que Churchill, su padre, le pagó la carrera y luego Fleming con los antibióticos le salvó la vida a Churchill. Como si hubiese justicia en este mundo. La realidad es que Fleming pudo estudiar porque un tío suyo murió y heredó. Y con ese dinero, él trabajaba en una oficina, se puso a estudiar medicina. Y Churchill es cierto que en la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de morir, pero no le salvó la penicilina porque todavía apenas había, sino le salvaron las sulfamidas. ¿Por qué no lo contaron? Porque era un invento alemán. Y los alemanes tenían toda la sulfamida. Y entonces no era bueno que los ingleses supieran que el único que había podido salvar a su primer ministro lo tenía el enemigo. ¿Vale? Lo último que nos han contado todos es que el hongo, el penicillium, entró por una ventana. Parece que eso es lo que contó Fleming. Entonces cuando fue la BBC allí a hacer una película, intentaron abrir las ventanas y vieron que las ventanas eran fijas, que no se podían abrir. Entonces cuando se han planteado que por qué Fleming contaría algo que era evidentemente mentira, lo que se plantean es que ya estaban en discusiones como posible premio Nobel
y no era una buena imagen de que había por allí penicilina volando por los laboratorios de una forma descontrolada, porque había un laboratorio que trabajaban con hongos en el piso inferior, ¿vale? Bueno, antes de la penicilina, esto es lo que sucedía. Esto que veis es una imagen de sífilis. El 12% de los hombres europeos tenían sífilis. Y todos los hospitales psiquiátricos estaban atiborrados de gente que tenía una demencia por una neurosífilis. Afortunadamente, la sífilis fue enormemente sensible a la penicilina. Entonces, esto es un niño que ha tenido una sífilis congénita. Al parir, su madre la ha contagiado y seguro que a la madre le ha contagiado el padre. ¿Vale? Hay una historia que es la de esta es una prótesis. Mucha gente perdía la nariz. Y entonces esto es una mujer que tiene una prótesis para tener una nariz. ¿Vale? La historia es que ella se lo vende al médico porque le cuenta que su marido ha fallecido y que su nuevo marido le gusta a ella más sin nariz. Entonces ya no necesita esto y ya se lo vende al médico que se lo vende a otro paciente. ¿Vale? Bueno, Fleming ahí trabajando, este es el penicilio. Y aquí veis una de estas placas de cultivo diciendo, se ponen a producir penicilina y se forma un equipo y empiezan a producir penicilina. Y el primer paciente a quien se aplica es a un policía que se ha hecho un rasguño en el jardín con un rosal, con la espina de un rosal se ha arañado la cara. Y ahora nos parece mentira que alguien pueda arañarse la cara, se le empieza a extender la infección, le llega a los ojos, al cuero cabelludo, y le dan la penicilina. Y la infección empieza a remitir, empieza a bajar. Pero de repente, a los 2 días, han gastado toda la penicilina que existe en el mundo. No tienen más. Y el policía muere. ¿Vale? Entonces dicen que tienen que hacer algo, tienen que conseguir producirlo en más cantidades. Entonces lo primero que hacen es buscar mohos, penicillium, que produzcan más. Y hacen un llamamiento internacional. Y les mandan, dicen, en cajas, en sobres, en botes, de todas las partes del mundo. Y finalmente una señora al lado de donde trabajan va con un melón y les dice, mira qué moho le ha salido a este melón. Y el de ese melón es el moho que más penicilina produce de todos. ¿Vale? Y luego buscan dónde producirlo y aquí ya viene un equipo. Fleming apenas trabajó mucho más en esto. ¿Vale? Fueron esta gente, sobre todo Florey, que es este, y Chain, que es un alemán judío que ha huido de Alemania con 6 libras en el bolsillo. No tiene más. Y se ponen a trabajar de forma científica pues se dan cuenta que esto tiene posibilidades. ¿Vale? Pero ya se ha iniciado la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a producir en todos los recipientes, aquí veis en lecheras de estas, y al final estas vacinillas de los hospitales ven que es el sitio más efectivo, que mejor funciona para cultivar los hongos. ¿Vale? Y van a los laboratorios Wellcome a pedir, pero los laboratorios dicen que tienen que producir muchas cosas para los soldados y que no pueden ponerse con un hongo que dicen que tiene la personalidad de una diva de la ópera. Y esta gente que tiene miedo que toda su investigación caiga en manos de los alemanes, porque parece que van a invadir ya Inglaterra, ya han conquistado media Europa. Están luchando con los rusos, están ya preparando la invasión de Inglaterra. ¿Sabéis lo que deciden? Que eso no puede caer en manos de los alemanes y que tienen que seguir con ello. Y entonces la decisión que toman, que la cuentan en este libro, es frotar el moho en el forro de sus abrigos. Porque dice, si alguno de nosotros tenemos que conseguir escapar. Claro, no pueden llevar cosas de laboratorio que parezca que llevan algo valioso. Pero es un moho que aguanta mucho. Entonces dices, todos va a ser normal que huyamos con nuestro abrigo. Entonces se lo frotan con la idea de que si eso luego lo puedan volver a recuperar desde el forro de los abrigos, ¿vale? Bueno, y se empieza a producir en grandes cantidades, lo mandan ya al Africa Corps, a los soldados. Y resulta que cuando en la Primera Guerra Mundial, de heridas, de la gente que está herida ha fallecido por infecciones en torno a una quinta parte. Y aquí de repente cae a 1 de cada 30, 1 de cada 40. Y mucha gente vuelve muy rápido, muy pronto a combatir.
Y afortunadamente en esta historia científica hay mujeres también. Y esta es Dorothy Hodgkin, que es premio Nobel. ¿Por qué? Porque ella consigue eso que tiene ahí, que sujeta en las manos, desentrañar la estructura de la penicilina. Y para que os veáis lo difícil que tenía que ser esto es lo que ella hacía. Lo que veía eran estas imágenes, entonces tenía que imaginarse cómo era tridimensionalmente la disposición de los átomos para que te diera esos patrones distintos en función de qué ángulo venían. ¿Vale? Entonces, ahora nos parece asombroso que consiguiese hacer estos modelos de cómo eran las moléculas. Y esto era muy importante porque luego te permitía poder diseñar nuevos antibióticos. Bueno, se salvan vidas, se salvan a los soldados, dice, pues desde un moho común al más grande factor sanador de esta guerra. Aquí veis todos esos sistemas de cultivo. Luego tiene toda una épica, ¿eh? O sea, la gente cuando está trabajando aquí, algunos de ellos ven cómo su casa es bombardeada y se incendia en Londres, porque le están bombardeando, ¿no? Y este, que es uno de mis autores favoritos, dice, de repente, esto a veces no nos damos cuenta, los médicos dicen que por primera vez tienen algo que funciona, algo que cura, que hasta entonces no había apenas nada eficaz. O sea, si repasamos de esta época qué era lo que tenía el arsenal terapéutico, que podríamos llamar, era prácticamente nada. Bueno, también la política tiene su papel. En los países enemigos, aunque la guerra ha terminado, por un tiempo no se les quiere dar la penicilina. Es demasiado valiosa, no lo merecen. Pero se dan cuenta que sus propios soldados que están allí de fuerzas de ocupación se están contagiando de sífilis, de gonorrea, de todas las enfermedades venéreas. Y entonces ya hacen el acto de generosidad de que la población civil pueda también recibir penicilina. Aquí es uno de los mohos de Fleming, que probablemente regaló muchos distintos museos. ¿Y esto quién sabe qué es? Muy bien. Un teléfono móvil. Estos son los microorganismos que hay en nuestro, y esta siguiente, que es muy famosa, es la mano de una niña. ¿Vale? Es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque estamos rodeados de microorganismos, algunos de los cuales son muy importantes para nuestra vida normal. ¿Vale? Luego, aquí veis distintos antibióticos, cuáles son esos efectos, esos halos de su eficacia, unos más y otros menos, por eso muchas veces nos encontramos con un sistema para elegir cuál es el mejor antibiótico, para que no tengamos los problemas que tenemos de resistencias. Aquí veis dos ejemplos, uno de menos eficacia con más eficacia, y aquí veis es decir, cómo vamos teniendo cada vez más resistencias. Y es uno de los problemas que tenemos ahora con los antibióticos, que los usamos con mucha alegría, que los usamos, por ejemplo, para virus, con los que no hacen absolutamente nada, que los usamos sin terminar los tratamientos, y el resultado es que aparecen estas resistencias. Y el problema es que cada vez es más grave. Fijaros, la penicilina, desde el año 43, que es cuando se produce ya una forma más o menos industrial, las primeras resistencias fueron en el 65, 22 años después. Y más o menos, pues dices, bueno, la erytromicina del 51 al 68. Pero el último así grande que hemos descubierto, la ceftarolina, del 2010, en el 2011, un año después, ya teníamos resistencias. Entonces este es el gran problema, que las resistencias surgen demasiado rápido y se nos acaban los antibióticos. Bueno, aparte de estas cosas que hemos visto, hemos desarrollado a lo largo del siglo XX fármacos y tratamientos con cosas como, por ejemplo, analgésicos, anestésicos, antibióticos ya hemos hablado, anticoagulantes, anticonceptivos, contra las convulsiones, antidepresivos, antihistamínicos, antiinflamatorios, antipalúdicos, esteroides, inmunodepresores, insulina. Si no hubiésemos desarrollado la insulina, los diabéticos estarían muertos. ¿Vale? Interferón, las quimioterapias, las sulfamidas, los tranquilizantes y las transfusiones sanguíneas. Hay otras condiciones que ahora podemos tratar, como el acné, las alergias, la anemia, bronquitis, cataratas, deficiencias vitamínicas, la depresión, enfermedades RH, enfermedades de dientes y encías, escarlatina, bueno, todo este listado que os he traído aquí, ¿vale? Hay otras con tratamientos que prolongan la vida. No hemos conseguido vencer al cáncer, pero dices, la supervivencia ya, el otro día hablaban que había subido del 52 al 55%. O sea, que hay más gente que se cura de un cáncer que de la que fallece, ¿no? Y bueno, pues el SIDA hemos visto en muy pocos años, de ser algo que era moría absolutamente todas las personas que lo tenían, hasta ahora que se ha convertido en una especie de enfermedad crónica, que si sigues el tratamiento, pues tienes una esperanza de vida muy prolongada. Bueno,
Y aquí ya voy terminando. Es decir, esto es una historia que no tiene final, que seguimos trabajando. Entonces hay, por ejemplo, un proyecto europeo que es que tengamos un ratón para cada enfermedad de los seres humanos. Cuando me toman a mí el pelo sobre mi ratón, pues aquí veis un ratón que tiene exactamente el mismo problema, el mismo que esta niña. Fijaros que tiene la misma mancha en la frente y en el abdomen. Entonces podemos tener modelos cada vez mejores, cada vez más ajustados, y en los ratones podemos ir muy rápido. Entonces, esta historia, como os digo, no ha terminado. Es decir, si siguiese otro capítulo, yo creo que el siguiente de estas grandes cosas, probablemente yo trabajo un poco en eso, o sea que creo que serán las células madre. Es decir, y lo importante es que no retrocedamos. Lo importante es que nos demos cuenta de la importancia que tiene estudiar, investigar, la ciencia, que luego que la sociedad ponga todos los controles, diga esto sí es aceptable, esto no es aceptable, pero que lo hagamos basados en datos. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar en estos momentos, ¿vale? Y Cassius Clay tenía un hijo que quería dejar de estudiar, ¿no? Y entonces él le dijo esto, dice, quédate en la universidad, si lograron sacar penicilina del moho del pan, seguro que algo bueno podrán sacar de ti, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el... En fin, la penicilina al final es una reivindicación de la investigación básica, de la que no vale para nada, según algunos. Porque al principio nadie pensaba que eso iba a servir, simplemente creían que era un hongo peleándose con una bacteria. Nada más. Y hasta que llegó el momento en que se plantearon si eso que producía, que al principio no se llamaba penicilina, sino el jugo del hongo, podría servir para detener las bacterias cuando infectan a un ser humano. Y os digo, por eso durante años no se hizo, porque no se tenía esperanzas de que eso valiese para nada. Por eso es tan importante que apoyemos a los jóvenes investigadores, a que ellos puedan seguir desarrollando su carrera, su vocación, y puedan seguir consiguiendo sacar penicilina del moho del pan. Y nada más, ahí tenéis mis datos y muchísimas gracias por vuestra atención. Y estoy... Bueno, gracias. Si puedo responder preguntas o dudas o algo que no haya quedado claro. ¿Alguien que rompa el fuego, el hielo? Sí. Sí, perdón. Te van a dejar el micrófono para que... Mi pregunta es que en el asunto de la resistencia a los antibióticos, yo tengo entendido, no sé si es verdad o no, pero que es muy importante también el hecho de los tratamientos a los animales en las granjas. Como que eso se tiene menos control que con los humanos y por ahí luego se pueden pasar a nosotros. Es verdad. Sí. O sea, vamos a ver, los antibióticos se usan mucho en ganadería porque permiten que los animales se engorden más rápido. Y entonces, al final, lo que estamos haciendo es seleccionar cepas más resistentes. Las bacterias, yo digo, nosotros nos consideramos los reyes de la creación, pero es muy probable que lo sean las bacterias. Las bacterias intercambian genes con una facilidad pasmosa. Las bacterias viven en ambientes que nos parecen, se pueden alimentar de limaduras de hierro. Pueden vivir, lo que digo, a 10 kilómetros de donde vuelan los aviones, 10 kilómetros de altitud, hay bacterias. En las fosas abisales hay bacterias. Entonces dices, uno de los problemas es ese uso que hacemos en ganadería. Pero luego también queremos tener comida barata, queremos todo y no es fácil. Entonces, pero sí que es evidente, yo creo que hace falta un control más riguroso y se está haciendo, yo creo que hay muchos trabajos. Es decir, hay antibióticos que solo se usan en hospitales, no puedes comprarlos en una farmacia. Pero uno de los problemas es que usamos también, como tú muy bien dices, en ganadería. ¿Más preguntas? Sí. Espera un momentito, un segundo. Espera un momentito. Sí. Decía que una enfermedad bíblica como es la lepra es difícil de erradicar, al parecer. Bueno, tristemente,
tenéis que pensar que es, bueno, iba a decir, que hay países ricos y países pobres. Y los países ricos Sí. nos preocupamos de las enfermedades que tenemos nosotros. A lo que voy es que dices, yo digo, el caso del SIDA que os he dicho es asombroso. ¿Cómo se ha conseguido en unos años, no os digo vencer al SIDA, pero casi? Y dices, y en cambio, ¿por qué no hemos avanzado tanto en la malaria? Porque no tenemos malaria. Porque no la tenemos. Y entonces con la lepra, no lo en detalle, pero mi idea es que la lepra, el problema es que no se hace una inversión que podría eliminar lepra en un montón de países. O sea, simplemente porque hay enfermedades que han quedado ya como de países subdesarrollados. En un tiempo nosotros sí que teníamos estos lazaretos en Mahón, creo que había uno muy famoso, y dices, pero afortunadamente ya no sucede. Pero entonces a veces ya os digo, no es un problema de técnica científica, sino es un problema de inversión. Y yo creo que la lepra es un ejemplo de esto. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar, las personas que no quieren vacunar a sus hijos, ¿qué es lo que les mueve? Porque Sí. parece que está bien demostrado que funcionan. ¿Qué es Sí. lo que les mueve a no Mirad, hay vacunar? una historia que ha sido muy clara. Hay un médico inglés inicia una campaña de desprestigio contra la triple vírica. Y él lo asocia, no lo dice directamente, en una rueda de prensa sí que lo dice, que hay una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. Como sabéis, estamos viviendo un aumento muy llamativo de los casos de autismo. El autismo muchas veces se diagnostica en niños pequeñitos, 2, 3 años. Entonces, para mucha gente, dice, estaba bien hasta que le pusieron la vacuna, tuvo una reacción y a partir de ahí ya empezó una cascada de cosas. Entonces, eso es una de las... Bueno, luego ese médico se hizo una investigación, finalmente le expulsaron del Colegio de Médicos en Inglaterra. La investigación costó 1 millón de libras. O sea, claro, es un tema serio. Entonces, hay mucha gente que piensa eso, que hay una relación entre autismo y vacunas. Entonces, se agarran a una cosa, que es lo que llamamos inmunidad por rebaño. Si tú sola no estás vacunada y todos los demás estamos aquí vacunados, te protegemos. O sea, te cubrimos y no pasa nada. Pero el problema es cuando tú empieza a haber muchos huecos, que es lo que ha pasado con el sarampión. Entonces de repente viene una epidemia y la gente cae. Os pongo un ejemplo. Os he dicho que la polio quedaba solamente en 2 países, pero ha habido 2 brotes que yo recuerdo en el siglo XXI. Uno fue en una comunidad de Canadá, que no eran exactamente Amis, pero algo parecido. Claro, si estos viven como su idea, les habéis visto en estos carromatos, o sea, viven en el siglo XIX no hay vacunas. Entonces esto parece que era un grupo como un poco extremista, porque otros Amis sé que sí que se vacunan. Entonces no se vacunan. Tú vives en Canadá y vives muy bien, pero resulta que como tienes esta religión tan especial y quieres que tus hijos se casen con gente de la misma religión, organiza una especie de reuniones con otros del mismo grupo de Holanda. Resulta que de Holanda había uno que había venido, pues no sé si de Pakistán. Entonces de repente aparecen casos de polio en Canadá. Y aparece en clase alta de Londres, porque es lo que quiero decir. Yo di positivo a tuberculosis cuando estaba en Estados Unidos. Y yo digo, joder. Y yo trabajaba con monos. Entonces no me dejaron entrar más con los monos, porque no por mí, sino por los monos. Que no les contagiase. Y yo digo, pero esto... Y me preguntaron, ¿tú viajas mucho en avión? Digo, sí. Dice, es muy común en la gente que viaja mucho en avión, porque ese avión que a ti te lleva de Madrid a Tenerife, resulta que ha estado de Ghana a Costa de Marfil. Y claro, lo fumigan eso, pero las bacterias están ahí. Y entonces, lo que os quiero decir que viajamos mucho, nos vamos de turismo a sitios muy exóticos, hay una inmigración que también se mueve de continentes a otros, entonces estamos expuestos. Entonces, las vacunas es nuestra mejor protección. Entonces la gente, yo digo, es una mezcla de ignorancia, de egoísmo. Dice, si no vacuno a mi hijo,
tengo lo mejor de todos los mundos, sus compañeros le protegen y no hay el riesgo de las vacunas. Y al final tenemos una herramienta que es la ciencia, que es, os pongo otro ejemplo, habéis oído la polémica que ha habido con la vacuna del papiloma humano. Bueno, pues lo que se ha hecho es ver los datos de Estados Unidos después de 10 años de vacunar y son estadísticamente decenas de miles de cánceres menos. Pero claro, o sea, si tú no tienes el cáncer, no lo ves, no piensas que es porque te han puesto la vacuna. Y dices, el virus del papiloma se transmite muy fácilmente por las relaciones sexuales, ¿no? Y entonces hablabas de, no, pero pues hay que vacunar antes de que haya las relaciones sexuales. Y entonces alguien me preguntaba una vez en una coloquia, pero usted, así enfadado, pero usted, ¿a qué edad se cree que tienen los jóvenes relaciones sexuales? Y yo dije, 2 años antes de lo que creen sus padres. Y es así. Entonces, a mí me parece un error, por ejemplo, que en España vacunamos a las niñas, pero no vacunamos a los niños. Eso hay algunos riesgos de cáncer de pene, por ejemplo, de cáncer de boca, tal. Pero es que el problema es que están transmitiendo ellos la enfermedad. Entonces, pues si las vacunamos también, hay un coste económico, pero las vacunas, yo digo, es la mejor inversión que existe. Imagínate entre lo que te cuesta una vacuna a lo que te cuesta un tratamiento de un cáncer. Y voy al aspecto económico, que no es al único que habría que ir, habría que ver mucho más. Y es más complejo, y ya corto que me estoy enrollando mucho. Al final vivimos en una sociedad que no nos fiamos de las figuras de autoridad, creemos en conspiraciones, si algo dice el gobierno que hay que hacerlo, decimos que lo contrario. Antes un médico era una figura respetada y que lo que él decía se seguía, y ahora la gente dice, es que yo he leído en internet, y como ahora es lo mismo buscar en Google que estudiar 6 años de carrera y la especialidad, pues es lo que tenemos. Vale, pero de verdad, o sea, el problema es que algunos de estos estudios, lo de vacunas y autismo, se habrán hecho 20 estudios. Hemos gastado un dineral y todos los estudios llegan a la misma conclusión. No hay relación. ¿Vale? Sí. Que gracias por esta charla tan informativa, educativa. No ha comentado, ahora también hay mucha polémica por el tema de las terapias complementarias y Sí. que son un poco pues el otro caballo de batalla de la medicina científica, ¿no? Por así Sí. decirlo. Incluso hay un investigador muy importante, ¿no? Que se ha pasado a no recuerdo el nombre, pero si nos Sí. puede Sí, un poco. claro. Mirad, mi opinión es la siguiente. Cuando se suelen llamar medicinas alternativas o complementarias, ¿vale? Para que sepamos todos de qué estamos hablando. Desde la acupuntura, a la homeopatía, a la herboristería, o lo que sea, ¿vale? Y hay una enorme variedad. Entonces yo digo, cuando una medicina funciona, se llama medicina. Entonces si una medicina alternativa funciona, ya no la llamamos alternativa, la llamamos medicina y la usamos. Entonces, para un fármaco, para que se apruebe, se le piden 2 cosas: que sea seguro y que sea eficaz. Esas 2 cosas. No, lo que os quiero decir, nunca es al 100%, ¿eh? Eso también hay que tenerlo claro. Es decir, la seguridad, pues primero lo pruebas, es interesante. Primero se prueba en voluntarios sanos, porque tienes que ver que sea seguro, y no lo vas a probar con alguien enfermo que puede empeorar su enfermedad. Entonces, primero en un pequeño grupo de voluntarios sanos. Y entonces vas viendo que es seguro. Y luego ya lo pruebas en enfermos frente a controles para ver que es eficaz, que es mejor tomar eso frente a no tomar nada. Entonces, las llamadas medicinas alternativas realmente no son eficaces. O sea, porque si no las incorporaríamos. Entonces, la mayoría de siempre hay excepciones, ¿eh? O sea, siempre hay, por ejemplo, hay quien dice que la acupuntura parece que es eficaz contra el dolor crónico de espalda. Fenomenal, pues usémosla para eso, pero no me la proponga usted para todo. Entonces, tenemos un mecanismo que funciona, que es esto, que es exigir que antes de lanzar algo al mercado demuestre que funciona y que es seguro y que lo podemos dar a una persona. Y entonces simplemente es que digas, me parece muy bien que esto venga de la medicina china tradicional,
pero que vaya con los mismos criterios. ¿Vale? Y luego, con lo que después sí que hay 2 personas al menos que yo conozca famosas, científicos, que se han pasado de bando, se han ido al lado oscuro, ¿vale? Pero porque, no sé cómo deciros, tú puedes ser muy bueno. Hay uno que tuvo una idea maravillosa, es Mullis, con la reacción en cadena de la polimerasa, para los que sabéis estas cosas, y después de descubrir eso, que se ganó el premio Nobel con eso, no ha dicho más que tonterías desde entonces. Bueno, ¿por qué no? O sea, tú puedes tener una idea maravillosa y él cuenta cómo la tuvo cuando iba conduciendo en el coche por la noche. Y ya os digo, tuvo una iluminación y encontró una idea fenomenal. Pero luego puede ser un majadero. Y este es un ejemplo. Y hay otro caso también de estos que de repente, pues no lo sé, o sea, ya os digo, el premio Nobel te lo dan por un gran descubrimiento. Y ya está. No quiere decir que luego tengas razón en todo. Es como aquí en nuestro país, que les preguntan a los futbolistas de todo, como si por jugar bien al fútbol tu opinión fuese especialmente buena. No, juega muy bien al fútbol. Entonces es eso, es decir, de verdad la ciencia tiene una cosa bonita, y es que es abierta, todo se discute. Si tú tienes intereses, lo tienes que declarar. Tienes que hacer explícitamente, decir, no, yo tengo acciones de esta empresa. El que os decía antes del autismo, él tenía una patente para sacar su propia vacuna, entonces quería desprestigiar la triple vírica, que es la que nos ponemos, para poder vender la suya. Entonces, o sea, la ciencia eso no lo admite, por eso le expulsan. Entonces, lo que os digo es decir, la ciencia no os creáis que es perfecta, está hecha por seres imperfectos. Pero al mismo tiempo es un ámbito, es muy generoso. Por ejemplo, si escribís a un científico, lo normal es que, o sea, incluso gente que estamos compitiendo, tú tienes a alguien que estás compitiendo con el mismo trabajo, le dices, te quiero mandar un becario a que aprenda esta técnica contigo, lo normal es que te diga que sí. Yo digo, en ningún otro ámbito. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Sí, hola, buenas tardes. Igual, una última pregunta, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, está claro el papel que ha jugado, ¿no? Los antibióticos, las vacunas en el aumento de la expectativa de vida, pero quisiera conocer su opinión sobre el posible papel que ha podido jugar todo lo relacionado con las redes de abastecimiento de agua, el control de las aguas residuales, las fecales, de los domicilios, de las ciudades, sobre todo, en este último siglo, sobre todo, ¿no? Fundamental, totalmente. O sea, hay quien dice que han hecho más por nosotros los fontaneros que los investigadores. Pero es cierto, o sea, es decir, el efecto de tener un agua sanitaria ha sido fundamental. El separar, yo creo, desde los estudios de cólera en Londres, o sea, cuando se ven las fuentes contaminadas, es decir, o sea, hay un avance de tifus, o sea, el disponer de agua limpia es una de las grandes maravillas que tenemos. Hay una cosa que a veces lo cuento con los estudiantes jóvenes. La Fundación Bill y Melinda Gates financia proyectos de investigación. Bien, tienen mucho dinero y dedican una parte a eso. El punto interesante para los jóvenes es que no necesitas tener un currículum. Tú puedes proponer un proyecto de investigación. Y puedes proponer un proyecto de investigación en solo 2 hojas. Porque ellos lo que dicen, que si en 2 hojas no has conseguido exponer tu idea, es que no la tienes clara. Y algunas de las propuestas son abiertas, pero hay otras que son con un tema. Y uno de los temas que yo vi no hace mucho era una letrina que no contaminase las aguas en África. O sea, algún sistema que nuestras heces no contaminasen las aguas superficiales. Porque lo que para nosotros es esa maravilla de tener un agua de buena calidad abriendo un grifo, en muchos países sigue siendo un sueño. Y temas como, por ejemplo, hay muchos países africanos que las que van a buscar agua son las niñas. Y en ese viaje a veces de kilómetros, de ir con una garrafa o con un recipiente a por agua, hay muchas violaciones al proceso. Es un problema, y lo que ha dicho es totalmente cierto. O sea, que el disponer de agua y de calidad es uno de los grandes avances y ha salvado muchísimas vidas.
y es muy difícil cuantificar cuánto se debe a cada una de estas cosas, pero desde luego ha sido uno de los avances importantes del siglo XX. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias a todos. Bueno. Pues muchas gracias, ya podemos ir yéndonos. Pero bueno, ya sabéis que seguiremos haciendo cosas en el Ateneo, se seguirán haciendo cosas en el Planetario también. Mañana, por ejemplo, hay una serie de charlas muy buenas de el grupo Big Bang, que ya no se puede llamar Big Bang Theory por problemas de copyright, pero que seguro que están divertidísimas y muy, muy interesantes, ¿vale? Muy recomendables. Mañana, ¿a qué hora es? 7:30 de la tarde también aquí. Venga, gracias, buenas noches.